En términos generales, la velocidad que nosotros hemos hallado también varía con el tiempo. Entonces la velocidad, por lo general, también varía con el tiempo. Entonces nosotros tenemos que ver, analizar cómo es esa variación. Y tenemos un esquema muy parecido al de la velocidad. Digamos que tenemos nosotros esta, va a ser el desplazamiento del cuerpo, esta es la trayectoria. Digamos de que tenemos inicialmente en este punto M, vamos a trazar nosotros el vector velocidad acá. Entonces tenemos, esta es la velocidad. Y con respecto a esta velocidad, nosotros simplemente por un tema de referencia vamos a decir de que aquí yo tengo un vector unitario en la dirección de la velocidad, al cual voy a denominar tau. Bien, después de un tiempo t, esto digamos que este es un tiempo t, y después de cierto tiempo se encuentra por acá. Y aquí nosotros tenemos un t más delta de t. Este punto lo voy a denominar m1 y voy a tener de que mi nueva velocidad va a ser esta que está aquí, tangente a ese punto, y aquí yo voy a tener un v1. ¿Está claro? Voy a tener un v1. ¿Esto está entendido, jóvenes? ¿Alguna pregunta acá? Sí, profesor. Ahí está el vector unitario, perdón. Sí, voy a considerar que es un vector unitario. Entonces tenemos esto que está así. Muy bien. Entonces, yo quiero saber cómo es que está cambiando la velocidad. Pero aquí yo tengo en dos puntos que son distintos. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a coger este vector y lo voy a llevar acá. ¿Está bien? Lo voy a llevar ahí. Entonces voy a trazar esta línea que une estos dos puntos. ¿Está bien? Esta va a ser una línea, la voy a puntear ahí. No es una línea regular. Esto que está aquí, para que no nos moleste mucho, lo voy a poner por acá. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trazar este vector, y este vector, lo que nosotros tenemos, esto le voy a llamar delta de v. Esto es en cuanto ha variado la velocidad de esta posición inicial, porque esto es v, hasta llegar a este v1. ¿Está bien? Esto lo voy a colocar por acá, de esta forma. Y voy a trazar esta línea. Entonces yo tengo esta composición en este momento. ¿Esto está entendido, jóvenes? ¿Qué cosa es este delta de v? Entonces, nosotros vamos a, en términos de esto, decir de que la aceleración va a ser igual. Aquí también puedo trabajar con aceleración media, pero de frente se suele trabajar con la aceleración total. El límite cuando delta de t tiende a 0 de ese delta de v con respecto a delta de t.
Ya esto es a lo cual nosotros, bueno, voy a escribirlo en forma general, la derivada de b con respecto a t, que es el b punto. ¿Esto está entendido, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? Creo que esa parte está clara, profesor. Ya, ahora necesito que ustedes aquí entiendan lo siguiente también. Este vector, a ver, lo voy a ver, bueno, este vector delta de b, voy a hacer lo siguiente, voy a trazar uno paralelo mejor aquí, porque no necesariamente es ahí. Listo. Trazo este vector, porque tengan en cuenta que en términos generales, esto entre el delta de t, está bien, entre delta de t, el delta de t hace algo muy pequeño, entonces por lo general esto aumenta. Vamos a decir que este es el vector delta de b sobre delta de t. ¿Está bien? Este vector aceleración no tiene la misma dirección que esto. El vector aceleración es un vector que en este caso es de esta naturaleza. Es decir, tiene el mismo módulo, en esencia, o tiene prácticamente el mismo módulo, pero es un vector que es más largo, o sea que tiene otra dirección. Este es el vector aceleración. Por eso es que la aceleración media, en términos generales, y la aceleración total no tienen la misma dirección. ¿Esto está entendido, jóvenes? Aceleración media es igual al delta de b sobre delta de t. Y en términos generales tenemos que la aceleración media y la aceleración instantánea no son paralelos. ¿Está claro? No son paralelos. ¿Eso está entendido, jóvenes? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? En este caso se podría decir que la aceleración instantánea siempre forma 90 grados con el recorrido, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante, pero sí vamos a ver de que esta aceleración va a formar no siempre 90 grados con la trayectoria, está claro. Aquí hay un tema que todavía hay que ver. Ya vamos a ver cuando veamos las componentes de la aceleración. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, entonces, para poder esto aterrizarlo, vamos a ver nosotros la aceleración en coordenadas cartesianas. Esto lo voy a colocar por aquí. Y aquí voy a poner aceleración en coordenadas cartesianas. Aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. En términos generales, la aceleración va a ser igual a la sumatoria de k igual a 1 hasta 3 de un a sub k por estos i sub k. Ahí no hay nada nuevo que nosotros no conozcamos. ¿Está bien? Entonces, teniendo en cuenta la relación que existe o el valor que nosotros tenemos de R, tenemos lo siguiente. Entonces, luego de la definición, nosotros vamos a tener que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad, y esto no es otra cosa que la segunda derivada de R, y en este caso va a ser la sumatoria k igual a 1 hasta 3, la segunda derivada de la coordenada x, está bien, x sub k,
y k. Esto es la expresión 2, de donde nosotros aquí vamos a obtener de que el a sub k no es otra cosa que la segunda derivada de la componente x sub k, con k que recorre valores de 1, 2 y 3. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? Su módulo, el módulo de la aceleración, simplemente vamos a llamarle a, va a ser igual a la raíz cuadrada de la segunda derivada de x1 al cuadrado, segunda derivada de x2 al cuadrado, más segunda derivada de x3 al cuadrado, y todo esto raíz cuadrada. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está entendido hasta el momento? Ya, muy bien. Adicionalmente, la dirección de la aceleración se establece mediante los cosenos directores. En este caso nosotros vamos a tener de que el coseno, los cosenos directores de la aceleración con respecto a alguno de los ejes coordenados no es otra cosa que x, 2 puntos sub k, sobre el módulo de la aceleración, con k igual a 1, 2 y 3. Entonces, si nosotros conocemos la ley de movimiento, y cuando nos referimos a que conocemos la ley de movimiento, significa que nosotros conocemos x1 como función de t, x2 como función de t y x3 como función de t, podemos hallar la aceleración simplemente derivando. No genera mayor problema, a menos que haya algún problema con la aceleración. Veamos un ejemplo bastante sencillo en el cual nosotros vamos a decir sea que el punto que estamos estudiando se mueve por la siguiente elipse, y una elipse que está definida de tal manera que x1 es igual, aquí voy a ponerle lo siguiente, a un b coseno de omega t, y x2 es igual a un c seno de omega t. Entonces nosotros vamos a hallar la aceleración. Tenemos de que la segunda derivada de este x1 va a ser igual a b omega al cuadrado, segunda derivada tengo menos coseno de omega t, esto va a ser igual a menos omega al cuadrado, y tenemos el x1, x2 segunda derivada es igual a menos c omega al cuadrado seno de omega t, y esto es igual a menos omega al cuadrado x2, en este caso, de donde nosotros vamos a tener que la aceleración, su módulo va a ser la raíz cuadrada de x1 2 puntos al cuadrado más x2 2 puntos al cuadrado. Esto va a ser igual a omega al cuadrado raíz cuadrada de x1
al cuadrado más x2 al cuadrado. Utilizando estas relaciones, nosotros vamos a tener lo siguiente. Esto que está aquí, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, no es otra cosa que r al cuadrado. Así que tenemos omega al cuadrado por r, donde este r no es otra cosa que el radio vector. R es igual a raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Jóvenes, ¿quedó entendido? Si tengo la ley de movimiento, es sumamente sencillo hallar la aceleración, sobre todo si estoy en coordenadas cartesianas.